Bueno, yo pienso realmente que va a haber un cambio muy radical después que se haya producido un cambio de la forma de dominación política que aún existe, que fue la que dio resultado a la caída de la dictadura de Batista. Este proceso implicó una revolución con relación a la situación anterior a el 2 de enero de 1959, que marcó como fecha el fin de la dictadura. Esto se conoce históricamente como una revolución porque produjo un cambio cualitativo en las formas productivas y naturalmente variaron muchas cosas en Cuba que fueron modificadas por el nuevo proceso político que se instauró. Esto dio lugar a un enfrentamiento que en su evolución llevó de una u otra manera, desembocó en una alianza política con el campo socialista, quien pretendió sustituir la influencia norteamericana en el plano económico, pero su desarrollo desigual e inferior al norteamericano no permitió nunca poder llenar por completo ese vacío, tanto en el terreno industrial como en el terreno agrícola, ni en ninguna rama. Ninguna de estas cuestiones ocurrió con tanta simpleza, ni sin consecuencias. Esto produjo un deterioro económico general en la isla, porque este país era uno de los países más adelantados de América Latina. En Cuba hay problemas, no solamente desde el punto de vista económico de la escasez a que da lugar la gran ausencia de acumulación de capital, porque no se puede hablar de grandes triunfos en el terreno económico. Pero esto puede cambiar inmediatamente, haciendo a una Cuba totalmente diferente a la Cuba del proceso político revolucionario. Pero yo estimo que nunca será una Cuba similar a la del 58, para poner una frontera. La Habana de 1958 impresionaba por su lujo. Entonces, establecer la diferencia del estado actual de las cosas, tanto en el terreno arquitectónico, en el terreno social, con el 2030. Digamos, los grandes edificios que hoy ostenta La Habana y que dieron lugar en su época a un gran reconocimiento por su belleza y por su desarrollo, haciendo de La Habana una de las ciudades más lindas de Latinoamérica, fue el resultado de la droga, el juego, el lucro, la primer moda acumulativa, de acumulación de dinero, era la construcción. Es decir, se producían influencias más de acumulación de dinero a través de la construcción que por explotación industrial de otro tipo de rama de la economía. Yo pienso que en 1930 no será así. Es decir, no volverán a imperar aquí la gente por el juego, no se producirán grandes acumulaciones por la droga, aunque la haya, la habrá. La habrá porque nadie está exento de que haya droga, pero no en la cuantía en que se produce en países latinoamericanos y en particular en los Estados Unidos. Y el origen de la construcción y del desarrollo ya no será con la base agrícola, azucarera, de la caña, ni será por el níquel. Tienen que surgir nuevas formas de acumulación de capital
acorde con el desarrollo intelectual del ciudadano, y esto puede ser a través de la electrónica. Hay otra, que es en el campo de la biotecnología. ¿Por qué? Porque el cubano está preparado, no tiene que formar biólogos. La universidad ya tiene una rama para formar biólogos, para formar gente con capacidad de estudiar científicamente los procesos biológicos. Lo que tú estás diciendo es que alguna tradición en la electrónica o en la investigación biológica o en otras ramas de la industria moderna se han desarrollado durante estos años y esto va a dar lugar a una continuidad. A una continuidad y consecuentemente con ello a una explosión desde el punto de vista de una nueva rama económica que va a estar por encima de cualquier país latinoamericano. Y volviendo, no solamente con la posición geográfica de Cuba, apoyado en estos elementos nuevos, se va a producir una acumulación de capital y una revisión en la arquitectura, porque la arquitectura laboral, es decir, aquella que se utiliza para trabajar, va a estar condicionada a los propósitos económicos. Las avenidas, las calles. La Habana era una de las ciudades de mayor cantidad de automóviles en América Latina, solamente superada probablemente por los Estados Unidos y Ciudad de México. Hoy en día es probablemente el país más despoblado de América Latina con relación a automóviles. En el 2030 no será así. Volverá a tener una explosión automovilística porque en la mentalidad del cubano está el hecho de que necesita una casa y un automóvil. La pregunta es, ¿pueden los automóviles grandes sustituir satisfacer la necesidad a que da lugar a esta isla, que no tiene grandes territorios para hacer grandes avenidas, grandes carreteras, sino que tiene que acomodar las necesidades de la gente a las posibilidades del territorio? Hacer 2 o 3 avenidas de 8 vías de aquí a Oriente, me parece que eso es una quimera, salvo que se haga desde el punto de vista aéreo, es decir, carretera con pilotes aéreos. Habrá carretera con pilotes en La Habana, aérea, igual que pasarán a la altura de un 8º piso. Grandes carreteras que no tenemos ahora. En vez de túneles, grandes carreteras aéreas. Más que los túneles, es más fácil hacer una carretera a la altura de 6 u 8 pisos para facilitar el tráfico que hacer túneles. No sé si La Habana tendrá en 1930 un metro, lo dudo, porque en la medida en que profundice el agua de mar está ahí mismo, esto es una isla. Entonces no creo que sea un metro posible en La Habana, creo que más bien van a ser monorraíles como en Tokio, lo que vamos a tener en La Habana para la comunicación rápida interurbana. Esto es así que incluso en 1958 había el proyecto de una terminal de helicóptero para La Habana, primero porque ya el tráfico era demasiado, era insoportable, y las grandes concentraciones de automóviles que producían paradas indefinidas por la cantidad de automóviles. Todo eso solamente puede ser suplido o bien por carreteras aéreas o bien por helicópteros. O puede ser que existan comunicaciones marítimas aprovechando el litoral, que traigan a gente, digamos, de regiones como Alamar o Guanabo o Santa María con lancha rápida a una terminal en el río Almendares o cerca de Barlovento, bueno, Independencia, rutas, pero rutas marítimas
de barcos muy rápidos que desplacen a las personas. Ahora, hacia el interior no puedes meter una lancha y tendrá que ser trenes interiores, pero trenes aéreos interiores. Con relación al flujo, evidentemente La Habana se va a convertir en una ciudad de mucho tránsito extranjero. Uno por vía turística, otra por razones de negocio, otra por razones de estudios científicos, el desplazamiento de las personas y porque además va a aumentar una intercomunicación continental entre todos los países latinoamericanos. Intercambios de todo tipo, no solamente culturales, sino científicos. Entonces, aquí la gente tendrá que hablar 2 o 3 idiomas, entre ellos el español y el inglés, porque el camino principal es para los Estados Unidos. Y el francés porque habrá un camino para Europa, o el francés o el alemán. Y habrá que conocer un idioma eslavo y habrá que conocer idiomas asiáticos. Esto va a ser una Cuba diferente. Las universidades van a cambiar la estructura porque las especializaciones van a tener que definirse a partir de los objetivos económicos posibles. No el objetivo económico que se le ocurra a alguien, sino el probable, el real, el que realmente conduzca a beneficio. Porque sí, habrá carreras raras siempre, pero lo normal será estudiar aquello que te provoque un beneficio y que te permita una existencia razonable. Muy fácil predecir. Vamos a derrumbar poco a poco todos los edificios que se están construyendo ahora, todos. Y vamos a hacer edificios rascacielos inmensos, totalmente, una supercarretera. ¿A dónde? Freeway. Las carreteras las van a hacer por encima del malecón. Una carretera va a ir directo desde la cabaña hasta allá, hasta Miramar, donde se va a ver como unos periféricos, porque no estamos preparados para una superpoblación en automóviles. Vamos a conservar, por supuesto, toda La Habana Vieja y toda esa parte. A la mar lo vamos a destruir completo. Entonces este país va a existir una gran mafia, totalmente, que es una mafia que va a venir de todos los que están en el gobierno ahora mismo. Todos van a ser una gran mafia, van a ser los dueños del dinero y de todos los hoteles. Yo creo que el sistema inclusive va a ser el mismo, lo que pasa es que va a cambiar el concepto. Va a ser el mismo. Y vamos a recordar este momento como si fuera algo muy bonito, aunque nos quejemos ahora. Y lo vamos a extrañar. Nostalgia. Y al final vamos a ver hasta bonito los edificios de las SBEC, las microbrigadas. Las vamos a extrañar mucho, las vamos a transformar completas. Va a haber una arquitectura genial en este país. Lo que pasa es que como los arquitectos no tienen la capacidad de diseñar cosas locas, ahora no existen. Al final de la jornada, yo pienso que Cuba va a buscar la manera de que otras provincias sean tan importantes como La Habana. Si de pronto va a haber un interés, por ejemplo, por Santiago de Cuba, por Cienfuegos, donde se pueden convertir en otras capitales de La Habana, que sean tan famosas como... Sí, estoy ya... Ahorita seguimos. Bueno, como todo el mundo sabe, nuestra idiosincrasia es muy mezclada, porque somos una generación joven. Posiblemente somos el país con una población más joven del mundo.
creo que nuestra población es tan joven como la de Australia. ¿Por qué ocurre eso? Evidentemente, todo el mundo sabe que somos la unión de negros y españoles. Y esa unión es la que hizo un cubano. Es decir, que nosotros nacimos como tal, como población en 1600. Más o menos. ¿Eso qué va a suceder? Que esta va a ser la ciudad más cosmopolita del mundo. La gente va aquí, como no tenemos esa cultura fuerte precolombina, aquí van a existir grandes edificios de estilo japoneses y chinos. Y van a venir a vivir montones de chinos. Se van a adaptar porque nosotros somos fáciles de mezclarnos. Si no es como otra gente que le cuesta mucho trabajo mezclarse. Aquí los cubanos se casan con chinos, porque sea. Se van a venir alemanes, montones de alemanes. Americanos, posiblemente todos los que se retiren en Estados Unidos van a venir a vivir a Cuba. Y eso, ¿qué trae como consecuencia? Que es fácil poder adaptarse a edificios, pagodas indias, chinas y templos indios, budistas y de brahmanes, y van a haber montones de religiones. Vamos a hacer iglesias de religiones que no existen, creo que en Miami existe una, de sincretismo africano. Van a haber babalaos que dan misas y todo. Y eso ocurre que la gente va a pintar más diferente y va a hacer música más diferente todavía. La salsa se va a quedar atrás, que es lo que más se vende de música buena, se va a quedar atrás. Van a haber otros estilos de música tan buenos como la salsa. Igual que la pintura. Van a haber pintores más abstractos que nunca. Van a haber pintores más conceptualistas que nunca. Va a haber más variedad de pintura y la gente va a pintar más. Ahorita toda Cuba va a pintar. Van a haber más pintores que ningún país del mundo. Igual que música. Porque eso es lo que vamos a vivir nosotros. No de una economía rural, sino vamos a vivir una economía urbana. De los cuadros que vamos a vender, los grupos musicales y de los hoteles, que vamos a vender millones de hoteles. Va a haber una gran polución en La Habana, que, por supuesto, como estamos cerca del mar, nos va a salvar. Vamos a trabajar afuera del país y vamos a vivir todos aquí de vez en cuando. Si la gente va a venir todos los meses. Ya. Vamos a trabajar 20 días en el extranjero y 10 días aquí. Esa no es idea. ¿Entiendes? Va, como el que trabaja en Santiago de Cuba y van a como el que vive en Madrid y trabaja en Barcelona. Exactamente. Va a venir la gente. Todavía por la mañana y todavía por la noche para la casa. O viceversa. O viceversa. Eso es muy normal ahí, muy normal. Sobre todo la gente, como ahí están los mejores canales de televisión. Toda la gente de eso vive en Madrid y van a trabajar allá. Vamos a un problema que es importantísimo. ¿Sabes cuál es? La desmoralización general que provoca la situación actual en Cuba. O sea, cuando yo te digo desmoralización general, me estoy refiriendo a la desmoralización que implica la tarea de superar los problemas que hoy tienen. Es decir, la futura clase política cubana está en crisis ya, no ha empezado todavía, no existe. Y ya está en crisis porque está desmoralizada, porque tú dices, ¿qué tengo que enfrentar? Que tengo que reconstruirlo todo. Tengo que hacerlo todo. O sea, ¿qué va a heredar esa clase política? Va a heredar un país que tiene una deuda externa de 45.000 millones de dólares, que está destruido, que no tiene industria, la economía desapareció, las industrias desaparecieron. Hay que reconstruirlo todo. Y eso provoca una desmoralización general, che. Y en un cierto sentido los candidatos políticos cubanos a lo mejor optan por emigrar, porque la opción más suave, en un cierto sentido, hay un determinado optimismo entre los que no son parte de la clase dirigente, porque saben que estamos cerca de una situación de cambio. Lo que ocurre es que la perspectiva de un cambio es un cambio hacia mejor, con financiamiento, con la participación de fuerzas que están dispuestas a intervenir, porque Cuba tiene una situación sui generis, hay una oposición real que está vertebrada, estructurada, tiene un plan, tiene una idea. El plan puede ser bueno o malo, pero tiene un plan, tiene dinero, tiene la intención de reconstruir, y eso naturalmente crea en la cabeza de la gente la perspectiva de que podemos tener una vida mejor.
la percepción general es que llegamos al fondo y que no hay manera de seguir bajando. O sea, no hay ninguna duda de que hay conciencia de que hay una necesidad general a escala de la sociedad del cambio. No hay duda de que hay un epifenómeno de que el cambio se va a producir. Por un problema, y aquí la cuestión es meramente biológica. O sea, la generación que detenta el poder y la que se le opone secularmente, que son la gente que está en Miami, está desapareciendo, biológicamente desapareciendo, se está extinguiendo. O sea, es una generación en extinción y por tanto todo el mundo sabe que eso va a ocurrir y todo el mundo sabe que eso va a ocurrir ya mucho más temprano que tarde, en un cierto sentido. En un cierto sentido se convierte a la sociedad cubana que está asistiendo a un velorio, que es el velorio de la generación de los 50. O sea, estamos en un velorio viendo a la generación del 50 desaparecer por una parte y por la otra. Convierte a la sociedad cubana en una sociedad que está arrinconada hacia su última esperanza, que eso es también esto es una idea que a mí se me ocurre. Objetivamente la desaparición de esa generación es la esperanza de la sociedad cubana actual de mejorar. Uno se pregunta, bueno, ¿y van a producirse el cambio en Cuba si desaparece Fidel Castro? Sí, van a producirse inmediatamente, aunque no cambie el status quo, aunque no cambie el régimen político, aunque no cambie el sistema actual de resolver los problemas en Cuba y de tomar decisiones a escala estatal, va a cambiar inmediatamente el enfoque en la sociedad. Cuba tiene muchos problemas, en mi opinión, además de su industria destruida, la degradación del sistema educacional y por tanto la degradación de la profesionalidad de los intelectuales, médicos, ingenieros, etc. Todo eso hay que reconstruirlo. Y Cuba está en peligro de que eso sea un verdadero problema en la primera mitad del siglo para el país. O sea, porque no hay duda de que hubo una generación cubana mucho mejor preparada. Digamos, la generación de nosotros es una generación mucho mejor preparada que la generación actual. Las jóvenes, los de ahora, los que van a ser los ingenieros dentro de 10 años, los médicos dentro de 10 años, esa gente tiene serios problemas en su preparación y lo admiten, lo saben, lo conoce el país entero. Y obviamente esa gente va a tener el país sobre sus hombros un par de décadas. Y bueno, hay que, mientras más se demore la situación del estado actual, naturalmente mucho peor es el daño que esas generaciones van a sufrir y mucho menor es su preparación para enfrentar la tarea que además es inmensa. En el plano, o sea, en ese plano, la situación realmente es complicada. Es difícil y por eso es que provoca una desmoralización. Tú dices, caballero, y entonces ¿cómo es? Porque, ¿cómo vamos a resolver este asunto? Yo sí creo que hay una diferencia cualitativa, por ejemplo, dentro de los problemas que Cuba tiene, hay diferencia cualitativa, digamos, con los Estados Unidos. En primer lugar, Cuba no es una gran potencia. En segundo lugar, nadie está interesado geopolíticamente en Cuba. Por un problema elemental, Cuba no tiene nada que aportar en la geopolítica moderna a los Estados Unidos, mucho menos. En tercer lugar, Cuba es un país no viable en el día de hoy, por tanto nadie está interesado en venir para acá y meterse en la locura esta, porque tú vas a hacer un barril sin fondo aquí, en este dinero ahí, a ver hasta dónde esta gente, cómo llenamos ese hueco y esta gente sale adelante. O sea, los problemas de nosotros económicos se van a mantener, tenemos que salir de ellos, nosotros mismos acá adentro tenemos que reestructurar este sistema para tratar de ir taponeando todos los salideros y llegar a la condición de ser un país viable, solvente, en fin, otra cosa. Y eso es 20 años, 30 años, eso es medio siglo y eso, probablemente es un siglo. La ciudad dentro de 25 años debe ser una ciudad más linda del hemisferio. Yo espero que sí. O sea, yo no creo. A mí me preocupa mucho más el resto del país que la ciudad de La Habana. Yo pienso que la ciudad de La Habana va a ser una ciudad que se va a reconstruir con mucha rapidez. Mucha gente va a estar interesada en que La Habana se reconstruya. Los recursos van a aparecer. Porque La Habana es una ciudad cosmopolita, o sea, La Habana es una ciudad, siempre fue, va a ser una ciudad cosmopolita, va a seguir siendo, va a ser mucho más cosmopolita. Va a ser una ciudad muy visitada después del régimen, después de la salida del régimen actual. Todo el mundo va a querer ver las reminiscencias de lo que quedó de entonces. Y obviamente aquí se va a producir un hecho, o sea, aquí va a haber un tráfico inmenso en el estrecho de la Florida, entre La Habana y el sur de la Florida, por una razón.
Hay muchos cubanos del lado de él. Hay un gran puerto de contenedores. Cuba necesita de todo y obviamente nosotros estamos trayendo todas las cosas de otros lugares, van a venir de ahí. Los cubanos que están en el sur de Florida naturalmente van a tratar de monopolizar y controlar todo el comercio de cooperación con Cuba. Y te podrás imaginar el tráfico que va a haber. O sea, cuando yo digo tráfico, me estoy refiriendo al tráfico naval, al tráfico aéreo, al tráfico de comunicaciones, teléfono, el que sé yo. O sea, eso va a ser inmenso y naturalmente eso va a redundar. Ese tráfico va a provocar un flujo de dinero en dirección a La Habana y la ciudad va a renacer, va a prosperar. Yo siempre recuerdo el diccionario de la luz, ilustrado, el chiquito, el francés. El H, la foto de la cabeza de la H es La Habana. Una foto aérea de La Habana tomada en el mar. Y el pie de página dice La Habana, una de las urbes más bonitas en el mundo. Yo creo que La Habana en 30 años va a ser otra vez una de las urbes más bonitas en el mundo. ¿Cómo es la historia? Habana 2030. Déjame entrar en un trance porque eso de predecir el futuro del carajo. Hay que sacar la bola de cristal. Bueno, como dice Banito Caballero, ¿no? Si me preguntan qué quiero yo, La Habana a todo color. Pero si intento pensar a nivel así más personal y de lo que realmente espero que ocurra en el 2030, es una Habana mucho más tolerante, donde se respete mucho más la diferencia. Y otra cosa, veo mucho popo. Quizás esté construyendo mucho en esa época. Ojalá que haya mucha prosperidad y que finalmente una de las cosas que más difícil no son ahora es que los cubanos puedan vivir de su trabajo, ¿no? Que la gente pueda trabajar, tener oportunidades para trabajar y que pueda vivir de su salario. Y sobre todo retomar tantas cosas que se han ido perdiendo en el camino, los carnavales, terminar los 8 días. Sí, imagínate, eso de soñar el futuro es un lujazo. Si uno se pone a pensar en las cosas que uno quisiera, que lo que estuviera ocurriendo en La Habana en el 2030, es eso, prosperidad y cosas bonitas. Yo creo que esto es una tierra, ¿no? Es una tierra rica en valores y en recursos y sobre todo en el cubano, ¿no? El cubano es trabajador y luchador y emprendedor y yo creo que será fundamental el momento justo y ojalá que en el 2030 eso haya ocurrido, donde uno deje de sacrificar la libertad individual por la libertad colectiva, donde el individuo pueda aportar a la sociedad en plenitud de su capacidad. Porque hasta ahora hemos sacrificado esa libertad por la colectiva, pero ojalá que no se sacrifique la colectiva, pero que pueda desarrollar uno la individual. Y sobre todo que Cuba siga siendo de los cubanos, ¿no? La independencia, que es la gran utopía por la que se ha luchado tanto en este país. Ojalá que en el 2030 eso todavía esté ahí, que Cuba sea de los cubanos. Habrá un cine cubano, sin duda. Esas son cosas que ya no tienen vuelta atrás. Ya la semilla del cine cubano está sembrada y está en los jóvenes que crecen con la ilusión y nacen acá y con la posibilidad incluso de estudiar en Cuba cine. Y aunque no haya dinero, aunque no haya dinero, aunque no haya, las posibilidades sean difíciles como ahora, habrá cine cubano. Porque ya eso está, para eso está la historia que han hecho Titón, Santiago Álvarez, Julio García Espinosa, Humberto Solá, o sea,
somos herederos de esa historia y la responsabilidad es la continuidad, y esa continuidad, eso está sembrado porque tenemos una historia cinematográfica y va a haber una continuidad de esa historia. Si todavía ahora, en las condiciones tan difíciles, estamos soñando con hacer cine y estamos haciendo cine y contando historias prácticamente sin nada, pues si estamos pensando que en el 2030 tenemos más recursos, ojalá que un poco de esos recursos se puedan invertir en el cine y en el cine nacional, ¿no? Si hay un cine cubano, quiere decir que hay un sentimiento nacional. O sea, que ese es el hilo. ¿Cómo? Que ese es el hilo de la cubanía. Yo pienso que sí. O sea, la cubanía es algo tan sólido que yo creo que ni en el 2030 ni en lo que le queda de vida a este planeta desaparecerá. O sea, yo creo que es algo que puede sobrevivir a pesar de lo pequeño que es nuestro país y de lo poco que somos en relación a otros pueblos. Va a sobrevivir nuestra cubanía, que está a prueba incluso del exilio. O sea, porque la cubanía es algo, yo a veces reflexiono y digo, la gente no se va de Cuba, porque me los encuentro en cualquier parte del mundo los cubanos y tienen ahí su cubanía y su identidad y la conservan, su cultura. Y yo pienso que cubanía es tener conciencia de una cultura y esa cultura es tan sólida que se mantendrá. Y en el 2030, que eso está ahí mismo ya, pues ojalá sea un momento de esplendor de la cultura cubana. Si estamos soñando una Cuba del futuro, por supuesto, una Cuba del futuro, yo veo un Estado comprometido, un Estado que con fuerza, con poder, como para seguir apoyando la cultura y tener proyectos donde apuesten a mantener tanto el cine como otras esferas de la cultura, porque esos son logros y vemos países que son mucho más ricos que nosotros, que tienen mucho más recursos y todavía no tienen una cinematografía tan sólida ni con la historia que tenemos nosotros. Entonces es absurdo pensar que eso se pueda perder, ¿no? Al contrario, eso yo creo que hay mucha gente consciente, capaz de pensar, y si ya te digo, si estamos jugando a soñar, pues vamos a soñar en un estado de verdad con conciencia de lo que hace falta para el futuro de nuestro país, ¿no? Un estado, si estábamos hablando, te decía, veo mucho humo, se está construyendo mucho, quizás estemos en un momento de un desarrollo súper acelerado en muchas esferas, quizás sea una Cuba que ya está abierta al mundo, después que el mundo, por supuestamente, se haya abierto a ella también, ¿no? Como un poco la profecía del Papa ya para esa altura se habrá cumplido de alguna manera. ¿Cuál es la profecía del Papa? Eso de que Cuba tenía que abrirse al mundo y el mundo abrirse a Cuba. O sea, si estamos pensando de que en 2030 no habrá bloqueo de ningún tipo, que Cuba pueda estar integrada como sociedad al resto de la comunidad internacional sin hacer concesiones éticas de principio, que yo creo que tienen que ver con nuestra independencia, sin renunciar por lo que tanto se ha luchado, pero si no, desde una posición ya no desde el conflicto, sino desde la madurez de una sociedad, que yo creo que ya a esa altura tendremos una sociedad mucho más madura, después de haber recorrido todos estos caminos que estamos recorriendo. Está en un momento ya de un desarrollo de la sociedad y que existe un gobierno con esa conciencia, ¿no? Mucho más cerca pienso yo, de modelos europeos que de cualquier otro lugar. Y con nuestros aportes que siempre le hacemos a cualquier cosa, ¿no? Los cubanos. Pero sí, un Estado mucho con mucha más capacidad económica para seguir llevando proyectos que se llevan ahora adelante, concretar algunos y por supuesto pues crear muchos otros más. ¿Cómo te imaginas la evolución de la arquitectura? Eso es uno de los grandes tesoros que tenemos. Primero, tenemos una arquitectura, no solamente la arquitectura colonial, sino la arquitectura de los 50, de los 40 a los 50, que prácticamente fue la que más se sacrificaron en todas estas ciudades de esta parte del mundo para
para construir edificios modernos, y esa la tenemos. O sea, tenemos un tesoro enorme que en el 2030 me imagino que haya recursos para restaurar, hay más conciencia, no en Cuba, sino en todos los países, de conservar la arquitectura. Ahora hay mucha más conciencia de eso. Y un país con recursos, que esperemos que en el 2030 tengamos muchísimo, y un gobierno con mucha conciencia de eso, que esperamos también tener, pueda invertir mucho en conservar la arquitectura que hay. Y aquí hay mucho espacio para construir, mucho espacio. Entonces no hay que tumbar para construir, se puede restaurar, se puede conservar toda esa joya que a nivel de arquitectura es La Habana, y se puede construir en otros lugares, que hay mucho por hacer aquí, mucho espacio. ¿Y la música? ¿Cuba sigue líder musical? Sí, sí, eso es un destino. O sea, yo creo que hay 3 países donde la música es la expresión, la máxima expresión de su propia cultura, que son Estados Unidos, Brasil y Cuba, países que son creadores de armonía, donde hay mucha fusión religiosa, cultural, de todo tipo. Y yo creo que Cuba en ese sentido seguirá en esa vanguardia de esos países donde se seguirá creando mucha música y se seguirá aportando, como se aporta hasta ahora, mucho a nivel mundial a la música, ¿no? Yo creo que eso es una cosa que es nuestra mayor expresión, te digo. Yo pienso que eso sí es algo sólido, ¿no? El cubano se expresa a través de la música. Al alacrán, tumbando calle, hombre de mi país.